Buenos días a todos, señores presentes. El tema que se va a desarrollar en este momento es el portafolio, un instrumento alternativo para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en educación general básica, pero en este caso vamos a enfocar el portafolio como un instrumento de trabajo tanto del docente universitario como del estudiante como tal. Los autores de este trabajo son la máster Silvia Esteves Fajardo, el máster Manuel Allen Castro, la máster Mónica León Seri y quienes habla, máster Ivonne Parra Barreto. ¿Qué es el portafolio y qué se entiende como portafolio? Es la oportunidad para desarrollar un proceso pedagógico que le va a llevar ¿a qué? A la autoevaluación, a la coevaluación y a la evaluación externa. El portafolio es una herramienta, es un instrumento mediante el cual el docente se somete a un proceso de autorreflexión. ¿A través de qué? A través de una serie de pasos o estrategias para poder autoanalizarse como en su ejercicio de la docencia y también en el quehacer diario de su proceso de enseñanza. Es utilizado, como dije anteriormente, como un instrumento de evaluación. Le permite mejorar su actuación en el aula y, en el caso de los estudiantes, facilita apreciar el proceso de aprendizaje. Como anteriormente se dijo, a través del portafolio el docente puede llevar a cabo una autoevaluación y el estudiante puede apreciar el proceso de avance o de estancamiento de su aprendizaje. Es por tanto es un instrumento de evaluación y formación en donde una de las características principales es la reflexión de sus autores, como anteriormente se indicó. Gracias. A través de la historia podemos darnos cuenta que la acción educativa ha ensayado diferentes formas y procesos de evaluación. Últimamente, y bueno, desde hace algún tiempo para acá, se ha utilizado el portafolio como una herramienta de evaluación. Entre los procedimientos e instrumentos para lograrlo, como decimos, está el portafolio. Si se encuentra asociado a la figura del alumno, posibilita una toma de conciencia autorreguladora. Es decir, gracias al portafolio del estudiante, él podrá darse cuenta dónde están sus falencias, dónde están sus debilidades y también dónde están las fortalezas en su proceso de aprendizaje. Y relacionado con la figura del docente, sirve para relanzar y resignificar las actividades de formación, actualización y evaluación del docente. Es decir, es un instrumento idóneo y muy importante, de mucho peso en el proceso académico. Bueno, como decíamos anteriormente, estos cambios significativos en el campo de la enseñanza-aprendizaje exigen un nuevo formato de evaluación, y este es el portafolio, que es una herramienta tangible que permite evidenciar el proceso de mejoramiento continuo en el estudiante como persona libre, digna y participativa. Es decir, aparte de ser un ente autorregulador, como dijimos anteriormente, el portafolio, a mi manera de ver, es también un instrumento de autoestímulo en el estudiante, ya que al revisar él, y luego veremos qué debe contener el portafolio de un estudiante y qué debe contener el portafolio del docente, en el momento que el estudiante genera esa parte de la reflexión, es donde realmente va a haber el estímulo para mejorar en este ser como persona libre, digna y participativa. También decíamos que en el caso de los docentes,
una selección o colección de trabajos de producción, puede ser de autoría propia o en comunidad, ¿verdad? A través del cual se puede llevar un registro sistemático del curso y en el que se incluyen procedimientos, recursos, los indicadores y que permiten la autoevaluación, como dije, del docente. Es decir, en el portafolio del docente deberá incluir procedimientos, recursos, los indicadores de las fortalezas y debilidades de los estudiantes y también debe permitir la autoevaluación del proceso como docente. Entonces, la metodología. ¿Cuál es la metodología que se debe aplicar para la elaboración de un portafolio? En primer lugar, hablamos de que debe ser, estamos tratando o estamos enfocando a un docente reflexivo, es decir, aquella persona que regresa sobre sus pasos, analiza sus ejecutorias y decide el cambio. Cuando la persona realmente toma postura de docente, cuando realmente la persona dice no tengo la perfección y por consiguiente debo mejorar. Es decir, estamos hablando de un profesor reflexivo. En el proceso de reflexión se distinguen dos momentos. Decimos la programación. La programación es la reflexión para la acción. Es decir, nos detenemos y pensamos qué contenidos son verdaderamente válidos, qué es lo que yo debo de incluir como contenidos de enseñanza a mis estudiantes. Es decir, la reflexión para la acción, y debe contener también la evaluación, que no es otra cosa que la reflexión sobre la acción, sobre lo actual. Siempre y en todo momento, el docente, repito una vez más, debe ser una persona reflexiva, donde siempre va a mirar para atrás y va a corregir procesos o procedimientos que no han estado del todo acertados. Entonces, en el modelo de aprendizaje constructivista, los portafolios permiten un aprendizaje que no es otra cosa que elaborar el desarrollo de actividades prácticas significativas y de habilidades de pensamiento de alto nivel. Lo que queremos decir con esto es que en este modelo de aprendizaje constructivista vamos a buscar introducir en ese portafolio actividades de aprendizajes significativos que lleven a aprendizajes verdaderamente válidos e importantes para la vida del estudiante, y vamos a desechar todo aquello que es superfluo e innecesario. Requiere también de una evaluación diferente, cualitativa, negociada, democrática, participativa. Las competencias es la integración de distintos tipos de conocimientos que se integrarán en un portafolio. Es decir, las diferentes maneras, como hace un momento expusieron nuestros compañeros y nos hicieron conocer pues de su trabajo muy interesante, muy importante. Cada individuo aprende de diferentes maneras y para el aprendizaje influye mucho el entorno social, el entorno familiar. Entonces, si queremos hacer un aprendizaje constructivista, debemos de tomar en cuenta que hay diferentes maneras de aprender y hay diferentes formas de asimilar los conocimientos. Luego tenemos aquí los factores que determinan el éxito del uso de un portafolio. Tres factores principales. Debe tener primero la congruencia entre el objetivo del uso del portafolio. Es el para qué. El para qué. ¿Cómo voy a hacer de esta herramienta un instrumento válido, importante? Su estructura de contenidos. El modelo educativo en donde el portafolio se incorpora. Obviamente,
el portafolio que se diseñe para la enseñanza-aprendizaje en la educación superior no tendrá las mismas características que el portafolio que se elabora para estudiantes de educación básica o de educación media, digamos, ¿no? O de bachillerato, que sería el término adecuado. También tenemos que considerar el soporte que se le proporciona a maestros, estudiantes, directivos, conjuntamente con la infraestructura y con la disponibilidad. Muchas veces nos encontramos con ciertas barreras cuando nosotros queremos hacer un diseño innovador en un portafolio o en cualquier herramienta pedagógica. Nos encontramos con barreras y nos dicen no, hasta ahí no, para allá no, el camino es este, y nos señalan una ruta ya preestablecida, digamos, que nos impide la innovación. Entonces tenemos que, por el contrario, buscar que las puertas se abran para innovar, para hacer de todo esto un enfoque diferente y nuevo. Y el principal factor es el compromiso con un proceso de reflexión por parte de los profesores. Lo que anteriormente se dijo. Nosotros no podemos pensar que tenemos la verdad en todo momento, sino que más bien debemos siempre estar dispuestos a la reflexión y a la corrección, a la búsqueda de mejoras como docentes, como profesionales de la educación. Entonces, las orientaciones para el uso del portafolio. El portafolio docente es un recurso que herramienta de reconocimiento y localización de diversas áreas de mejoramiento personal y profesional. ¿Qué debe contener un portafolio docente? Debe de describir los cursos a su cargo. Tener la concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Ser una contribución de las asignaturas a la formación de la asignatura a la formación del estudiante. Debe tener procedimientos didácticos. Esto es de suma importancia, porque al diseñar un portafolio podríamos caer en el error de que pensamos que toda la asignatura o todas las unidades que vamos a dictar en ese curso se deben hacer de la misma manera. Y lamentablemente ahí podríamos regresar también a los factores que determinan o podrían obstaculizar la elaboración del portafolio cuando ya nos dan un diseño preestablecido, un modelo a seguir. Y entonces todas las unidades tenemos que diseñarlo con ese modelo, cuando en realidad hay contenidos en las diferentes asignaturas que se deben de manejar con diferentes estrategias. Entonces, estos procedimientos didácticos deben ser lo más actualizados, lo más centrados en la realidad para que tengan el efecto que esperamos, que es el aprendizaje. También se debe estimar el grado en que los estudiantes han adquirido los conocimientos. Definitivamente, cualquier actividad pedagógica que se inicia debe de exigir una evaluación previa, es decir, una evaluación de inicio para saber en qué condiciones los estudiantes llegan a nuestra aula de clase. Los resultados de la evaluación periódica. La evaluación periódica, no sé si todos conozcamos, la tenemos permanentemente. Los docentes universitarios tenemos evaluaciones todos los semestres, evaluaciones generadas por nuestros estudiantes, por los directivos, por compañeros docentes que son coevaluadores y la autoevaluación. Eso también es un elemento importantísimo. Considerar los resultados de la evaluación periódica, es decir, si yo no fui tan bien evaluada en el semestre anterior, ahí vamos a revisar el proceso de autorreflexión, ¿no? Que para eso es este instrumento, esta herramienta de trabajo. Voy a revisar la evaluación y voy a saber dónde estuvo mi debilidad en el semestre anterior o en el ciclo anterior cuando dicté este mismo curso. Y
Finalmente, tenemos también muestras seleccionadas de recursos y materiales utilizados en la enseñanza. No solo 1, 2 o 3, sino un montón de actividades y de recursos y materiales que se pueden utilizar en el salón de clases. También tenemos como elemento 8, evidencia del interés demostrado en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, lo que acabo de decir un poco. Revisar la evaluación, el resultado de mi evaluación en el ciclo, en el semestre anterior. Ver dónde estuvo mi debilidad, dónde estuvo mi carencia y tratar de fortalecerla. Como punto 9, reflexiones sobre el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, lo que acabamos de decir, ¿no? Estar en constante autorreflexión. Las calificaciones de los trabajos realizados por los estudiantes y la muestra de los productos de los estudiantes. Eso es importante que contenga el portafolio del docente, perdón. Y el portafolio del alumno es sí como una carpeta de trabajo en la que se recopila toda la información relativa a la actividad realizada por los estudiantes. Entonces, aquí hay 4 pasos: la recolección, la selección, la reflexión y la proyección. La recolección, como la palabra lo indica, es la recogida o el aglutinamiento de los diferentes elementos de trabajo de los estudiantes. Aquí viene la selección, que de todo esto es lo que verdaderamente debería ser todo, lo que verdaderamente tiene mucho peso en mi aprendizaje y le dedico una esmerada atención a esa temática o a esos contenidos. Luego viene la reflexión, etapa en la cual los alumnos expresan sus ideas, generalmente por escrito, sobre cada elemento de sus portafolios. Y la proyección, que es el momento de apreciar cuánto se ha aprendido. Es decir, también en este momento se da un proceso de autorreflexión. Esta herramienta de trabajo y a manera de conclusión es un elemento indispensable en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente, porque a los dos nos lleva a procesos de autorreflexión y de mejora. Muchas gracias.